Muy buenos días. Muchas gracias por, les agradezco mucho la invitación a estar aquí. Voy a hablar sobre la seguridad de compliance y este es un tema que cada vez es más importante. Desafortunadamente, como vimos en la presentación anterior, el fraude en el sector financiero es uno de los más altos en el mundo en México y este también se traslada al sector de ciberfraude y ciberataques. Y estamos en realidad, digamos, objetivos militares, porque a través de las cobranzas han habido muchos casos de penetración a las mismas entidades financieras que son uno de los objetivos principales en todo el mundo. Entonces voy a hablar un poquito de por qué somos un objetivo, la legislación y compliance, y dar unas recetas de planes de acción que pueden tomar todos los empresas y personas involucrados en el sector. ¿Y por qué eso es importante? Es que más nos colaboramos entre nosotros, más nos vamos a proteger entre todos. Digamos en México, y este es un informe un poquito viejo, pero como vemos, en términos del sector financiero, eventos de seguridad, y este es desde hace 3 años atrás, y por otros informes que he visto parciales, creemos que estos datos se han duplicado. So, realmente la cantidad de ataques que el sector financiero en particular, pero también cualquier sector que maneja dinero, está sujeto a diario, está incrementando. Y la frecuencia y la gravedad de estos eventos está ocurriendo cada vez más, es más grave. Como nuestras vidas en la pandemia todos han digitalizado, estamos más expuestos. Y claro, o sea, las recompensas por los malvados que quieren aprovechar y robar nuestros datos también es más grande. Entre ellos están todos los proveedores de las entidades financieras. Y aquí voy a, digamos, mostrar unos ejemplos, unos pocos. Hay muchos más, hay muchos que no se terminan publicando. Digamos, eso también es un tema de regulación que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, aquí hay una aplicación de cobranzas de la India que fue hackeado el año pasado y se llevaron un archivo de 5,8 GB de información de 1.686.000 registros de deudores de sus datos personales, que obviamente es muy delicado que obtienen esa información. Y eso fue porque ellos publicaron unos archivos en un bucket en la nube sin seguridad. Ahora, am, revisando la empresa, noté que en el 2022 fueron certificados ISO 27001. Am, Realmente las certificaciones ayudan, pero no son una garantía tampoco que las empresas aplican buenas prácticas en términos de seguridad para proteger los datos confidenciales de las personas con lo cual hacemos negocios. Am, Hay el caso de Rapipago en diciembre que robaron y hicieron un secuestro virtual de datos. Am, Hay entidades de cobranzas en Estados Unidos, por ejemplo, uno que trabaja con Bank of America, que ahora está sujeto a un class action en Estados Unidos, que robaron información de 500.000 clientes. Varias otras entidades que han robado datos a través de los outsourcing de cobranzas en el mundo, varios de los cuales han tenido que cerrar las puertas hasta, o sea, se han quebrado las outsourcing de cobranzas posterior a esos robos por las diferentes demandas um, que han instaurado los clientes. Y aquí no es solo el outsourcing de cobranzas que tiene que responder. De acuerdo a la legislación en muchos países, la misma entidad que contrató esos outsourcing también tiene que responder. Eso se vuelve una cadena de demandas bastante complicadas.
Am, Aquí de marzo 28, una empresa de cobranzas en Estados Unidos, NCB Management Services, otro que hace gestión de cobranzas para recuperar deudas de salud en Estados Unidos. Mucha de esa información es de Estados Unidos porque allá hay legislación y regulación que obligan a que cualquier empresa en la bolsa tiene que publicar la información y avisar que si fue objetivo de un ataque, un ciberataque. Y esa legislación la están empezando a implementar en nuestros mercados también. Am, digamos, en resumen, por el sector que trabajamos, la parte de la cobranza se ha vuelto un objetivo de los ciberataques y cada vez vamos a tener más ciberataques. Esto significa que nosotros también nos tenemos que volver cada vez más sofisticados en cómo trabajamos y cómo resguardamos los datos de los deudores que manejamos para nuestros clientes. En el 2023, por ejemplo, um, usuarios del sector financiero en México informaron que 54% de estos usuarios fueron víctimas de un ciberataque en el último año. En el 2018 esos ciberataques costaron al sector financiero mexicano 107 millones de dólares. Entonces, digamos, si estos ciberataques están incrementando, ¿cuánto está costando hoy día, 5 años después? Bueno, aquí incluido varios links con esa información. Digamos, ahora pasando a la parte de regulación que se ha hablado, o sea, tenemos dos tipos de regulación. La parte, digamos, relacionado con la protección de datos y el ciberseguridad, y por otro lado, la regulación y la normativa que regula cómo tenemos que hacer el trabajo de las cobranzas, que en diferentes países en los últimos años, en particular Chile, Colombia, Estados Unidos y México, digamos, a raíz de la misma pandemia, se han implementado regulaciones que generan normativas relacionadas con la frecuencia y los canales que se puede utilizar para contactar a los clientes, horarios, frecuencia y canales. Entonces, no solo tenemos que cuidarnos desde la parte de seguridad, de proteger los datos de los clientes, pero también asegurar que cumplamos las regulaciones y normatividad relacionadas de cómo nosotros hacemos el trabajo de cobrar a los deudores encargados por parte de nuestros clientes, si somos un outsourcing o si uno es un mismo entidad financiera, de asegurar que se cumple con esa normativa y para evitar demandas y retiradas quejas. Voy a mirar, obviamente, México y Colombia en más detalle. Y en particular, las regulaciones de México tienen que ver con la ley de instituciones de crédito, donde se habla en particular de cómo hay que resguardar los datos de los clientes de las instituciones de crédito, porque si no, se puede aplicar una sanción de hasta 5 a 15 años de prisión. Y eso no es solo porque yo vendí los datos a lo cual yo tenía acceso, pero también de que si yo no protegí esos datos suficientes, no tomé las medidas de control necesarios, uno puede también sujeto a estas normas de sanciones de prisión por dejar que te roban unos datos. Am, También este año vienen unas nuevas obligaciones con registro relacionado con los registros de no contacto. ¿Sí? Para efectos comerciales. Y también está el registro en el Conducef ahora, el REDECO, donde los despachos de cobranzas tienen que ser registradas si trabajan con el sector financiero y hay las restricciones de horarios y hay normativas en cuanto a cómo hay que abordar el contacto con el cliente y cómo se debe proteger los datos personales y cómo se debe pactar los convenios. Adicionalmente, si uno trabaja con el sector financiero, está el Circular Único de Bancos con el artículo 316 que menciona cómo se debe encriptar
siempre y el manejo de acceso a los datos y la obligación de avisar cuando hay fugas. O sea, en México hoy día si hay fuga, robo de datos, si uno está trabajando de datos del sector financiero, eso hay que avisar al CNBV o el Conducef. Eso se vuelve muy importante uno tener claro esas regulaciones y normas que le aplica a uno y además implementar los controles para asegurar que uno los cumple. Hay normativas que son muy complicados. Ahora, por ejemplo, en Colombia, el 10 de octubre ya entra en vigencia una nueva ley que regula la cobranza en términos de no solo horarios de gestión, pero en cuanto a canales que se puede utilizar y que solo se puede hacer un contacto directo al día. Y si uno ya hizo un contacto por un canal, por el resto de la semana se debe seguir utilizando ese canal. No se puede cambiar de canal ni usar múltiples canales en la misma semana. También se está implementando el director de no llamar para efectos de contactos comerciales y va a ser regulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y además hay regulación en cuanto a entidades vigiladas financieras que para poder contratar una aplicación SaaS en la nube, el proveedor de esa aplicación tiene que ser certificado ISO 27001 con los controles 27017 y 27008. Esa es una norma relacionada con la gestión de seguridad y estos subcontroles, el 27017 y 27018, tiene que ver con la ciberseguridad en la nube y cómo uno maneja toda la seguridad en aplicaciones en la nube. Además, uno tiene que como proveedor hacer ethical hacking anualmente, por lo menos. ¿Por qué yo menciono eso? Chile tiene una regulación muy similar. Estados Unidos en el último año también implementó unas regulaciones limitando el número de contactos digitales y el formato de los mensajes, etcétera, y el permiso de los clientes. O sea, hoy día los mismos clientes, por ejemplo, en Colombia, tiene el potestad con esa nueva ley de decir, solo me pueden contactar por email, no me pueden llamar para efectos de cobranzas o para efectos de temas comerciales. Se nos puso muchísimo más complejo el control de esa regulación para asegurar que no tengo un gestor de cobranzas que está mandando SMS por un lado y por otro lado alguien está tratando de llamar al cliente. Ese ya no está permitido. Y lo que estamos viendo esa es una, digamos, esa normativa se está expandiendo en el mundo y va muy seguramente en muy poco tiempo también estar en México y por ende es importante que uno se vaya preparando y tenga las capacidades técnicas y de procesos para ya manejar ese tipo de cosas. Ya le mencioné Estados Unidos, hay esas reglas, hay entidades en Estados Unidos que ahorita, por ejemplo, para prestar servicios a entidades públicas, uno tiene que tener sus aplicaciones parchadas y tiene que haber aplicado listas de parcheo para poder dar servicios a entidades públicas. Hay que hay que incluir en su software una lista de todos los librerías, o sea, softwares que están disponibles que tú utilizas. Entonces, ¿por qué? Porque han habido en los últimos años vulnerabilidades publicadas de librerías que muchos softwares utilizan y si no se actualizan, pues son penetrables esas aplicaciones. ¿Cómo hay que protegerse? Hay que protegerse con muchas cosas chiquiticas que van sumando murallas bastante difíciles de penetrar. Y en este tema es como los leones. Si te están persiguiendo los leones, el único cosa que uno tiene que hacer en una grupo de 4 personas es ser el que más rápido corre. Y en estas cosas de ciberseguridad uno no quiere ser uno quiere ser el más difícil de penetrar. Hay que encriptar los datos en reposo, hay que rotar regularmente estas llaves de inscripción
Hay que asegurar que todo el software que uno utiliza en los PCs, en los celulares, están actualizadas de forma automática y regularmente, mínimo semanalmente, sino diario. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, el fin de semana pasada, 3 veces fueron actualizados el browser Chrome en un fin de semana por vulnerabilidades detectadas que estaban siendo ya utilizadas para tomar control de equipos. O sea, si uno solo actualiza los equipos una vez al mes, imagínese cuántas vulnerabilidades podría tener el equipo. Hay que tener una cultura de seguridad informática fomentada en sus organizaciones y tener un área de seguridad informática independiente que te está vigilando estas cosas. Más, hay normativas que ya lo exigen en varios países que tiene que tener un CISO, un oficial de seguridad. Y eso no es solo internamente, tienes que controlar el acceso al email y las plataformas empresariales que de pronto uno está utilizando en la nube. Ojalá que sean solo accesibles a través de dispositivos de su empresa. Los que no saben qué es MFA es multifactores de autenticación, se debe usar para todo, para el login a los PCs, para los celulares, para acceso al correo. Y eso se puede configurar con geolocalización. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo acceder a mi correo desde un país que consideramos inseguras. Por ejemplo, si yo me voy de vacaciones a Ucrania, por ejemplo, en este momento yo no podía acceder a mi correo desde Ucrania. Uno puede definir ese tipo de cosas. Los usuarios que utilizan los PCs tienen que ser usuarios corrientes, no con poder de administración. Y en los PCs uno debe trabajar una lista blanca de software que se puede y que solo se puede ejecutar ese software y nada más, que las personas no pueden instalar cosas adicionales. Digamos, para llegar a, digamos, a conclusión de cómo me resguardo a nivel de ciberseguridad, em, no, de ninguna forma mantener información de datos personales de sus clientes en archivos. Eso es a través de lo cual están robando por Internet mucha información hoy día. No son seguros. Siempre debe tener bases de datos donde están esa información y tener esas bases de datos encriptadas en múltiples capas. Si tú desarrollas software interno o tienes un proveedor que te genera software, siempre se debe pedir el Bill of Materials. O sea, esto es qué otros softwares tienes incluido dentro de tu software principal. Y ese software Bill of Materials debe tener el listado de las otras librerías que utiliza y si son vulnerables o no. Y este se va a empezar a pedir, ya se está ya está normado en Estados Unidos que las empresas en bolsa tienen que pedirlo a sus proveedores. Las parches se deben aplicar y actualizar de forma automática. Nunca subir objetos, nunca tener algo sin protección, sin seguridad en la nube. Acceso público a cualquier cosa que uno sube a la nube es una receta para que te roban los datos que tú tienes en ese bucket o ese lugar público. Y verificar las certificaciones de sus proveedores. Aunque no es una garantía, un proveedor certificado 27001 te va a probablemente tener una base de seguridad muchísimo mejor que un proveedor que no está certificado 27001. Y como le dije en los ejemplos, hay varios países que ya están exigiendo eso para uno poder prestar servicios al sector financiero. Pues yo aquí de una información básica, unas recetas básicas, espero que ha sido muy útil. Este es un tema de mucha complejidad que cada vez más se está volviendo más complejo. Deben tener sus organizaciones preparadas y deben tener gente especializada para que te apoyen en este tema, porque como ya hemos visto, en Estados Unidos ya han ido, o sea, ya varias entidades se han quebrado por no tener una postura de seguridad suficientemente fuerte. Y conozco de ya al menos dos entidades en los últimos 6 meses en América Latina que han sido penetradas a través de
o plataformas o outsources de cobranzas que han permitido que han, no permitido, pero a través de lo cual se han robado datos de clientes de esas entidades. Ok, mentes brillantes, ya estamos listos para sus preguntas. Por favor, compártanlas aquí en el chat del breakout de innovación, que Graham está listísimo para responder cualquier pregunta que ustedes pudieran tener. ¿Algún highlight que quisieras compartirnos, Graham? Algo que tengamos que tener siempre en cuenta, que no se nos debe olvidar en cuanto a este tema de seguridad y compliance. Pues yo creo que hay dos cosas. El primero es eh, los equipos que uno utiliza son como ventanas que uno está abriendo al mundo a través de lo cual pueden entrar los ladrones a tu casa. Tú no vas a ir de viaje y dejar las ventanas abiertas. En tus organizaciones, tener PCs con software desactualizado es como dejar las ventanas abiertas de tu casa. Por ahí te pueden entrar en cualquier momento. Una persona que simplemente va al sitio equivocado, en el momento equivocado, lo pueden hackear y entrar. Ese es una primera cosa súper importante. El segundo es, muy probablemente en algún momento te van a hackear. Tú no puedes pensar en solo asegurar que las ventanas están cerradas. Tienes que también tener las joyas, que son las bases de datos, protegidas e encriptadas, de tal forma que si te roban esas bases de datos, no lo pueden utilizar porque necesitan la llave de inscripción para poder acceder a ellas. Es como poner tus joyas de pronto en una caja fuerte, ¿sí? No dejarlos en la casa, pero ponerlos en una caja fuerte. Encriptar todo lo que puedes y asegurar los equipos con lo cual ustedes trabajan, porque esas son las ventanas y las puertas de acceso. Pues ahí está, querida audiencia, las recomendaciones de Graham para que por favor pues, las tengamos bien, bien en cuenta. Pues de nueva cuenta, Graham, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos en esta conferencia. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos vemos estos días y mañana en particular en el evento en físico en la Ciudad de México. Claro. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Ay, mira, me acaba de llegar aquí una pregunta más. ¿Tienes tiempo? Claro que Nos, sí. nos dicen, ¿qué pasa con un cambio de VPN? Ay, Dios, se me fue aquí. ¿Qué pasa con un cambio de VPN? ¿Cómo detectas que viene de una geografía que tienes bloqueada? Ok. Esos temas también, o sea, muchos de esas, la, la, la gente podían utilizar, por ejemplo, sí, un VPN para conectar y entrar y que no se detecta de dónde realmente viene. Eso es cierto. Ahí hay otras habilidades para detectarlo como eso, el hecho de estar usando una VPN, hay métodos para detectar eso y también de detectar que es digamos, de pronto que vienen de dos geografías diferentes, de dos puntos diferentes. O si tu usuario normal se está conectando de México DF y 2 segundos después alguien está tratando de conectar desde Monterrey, por ejemplo, con el mismo usuario y password, uno puede asumir que uno de los dos no es real. Este tipo de controles uno puede implementar. No sé si algunos clientes, por ejemplo, utilizan Azure AD para autenticar los usuarios, pero esa plataforma, por ejemplo, tiene ese tipo de controles que uno puede implementar para asegurar que los usuarios que te conectan a tu VPN, tus entidades, están quienes dicen que son y no terceros que están tratando de imitarlos. Ok. Y por acá tenemos otra pregunta.
En México, en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ¿qué nos puedes compartir para que el CISO tome en cuenta para medidas de seguridad en los equipos? Ah, realmente en términos para que el CISO lo tenga en cuenta en los equipos, yo creo que el primordial es cerrar las ventanas, o sea, tener el software actualizado. Hay herramientas para apoyarte para hacer eso. Eso es, hay que usarlos porque en una entidad grande, tratar de tener 500 usuarios con sus equipos actualizados manualmente sería imposible. Hay que invertir en eso. Este es tu primer, digamos, control de seguridad. Otra que realmente yo haría es mejor no tener todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué quiero decir yo con eso? Si yo trabajo unas cosas, por ejemplo, la autenticación con Azure de pronto uno no quisiera tampoco tener los archivos de todo tu entidad guardados también en Azure. El hecho de tener diferentes plataformas distribuidas en diferentes nubes te genera unos muros de seguridad adicionales porque para los hackers también es más difícil penetrar múltiples um, nubes que penetrar solo uno. Um, digamos, es de tener múltiples capas de seguridad, múltiples niveles de protección, para cada vez más poner el muro de protección un poco más alto, y no dejar que te penetran los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Graham. Pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos de nueva cuenta tu participación y haber compartido tus conocimientos. Muchísimas gracias por ustedes. Saludos.